Dios le bendiga. Seguimos reflexionando en la palabra de Dios, porque es la que traza nuestros próximos pasos, o debería. Amén. Así que vamos a instruirnos, a prepararnos para toda buena obra. Estoy medio alejado. Y vamos a dejarlo ahí nomás. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan bien? Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo número 5, del versículo 8 al 14 vamos a analizar en el día de hoy. Efesios 5, 8 al 14. Y leemos en el nombre de Jesús. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Dios los bendiga, Dios nos bendiga y nos marque esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy, que sea un antes y un después. Si bien son realidades que ya conocemos, que a partir de hoy hagan un mojón en nosotros y marquen un antes y un después para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. El título del mensaje del día de hoy es Andemos como hijos de luz. Andemos como hijos de luz. Para reflexionar, vamos a leer el versículo número 8. Y vamos a ver algunas características de la luz. Amén. En el libro de Mateo 5, 14 al 16 nos dice, Jesucristo está hablando, el famoso Sermón del Monte, y dice que vuestra luz alumbre a todo el mundo y que vuestras buenas obras iluminen a los demás y que esas obras hagan que los demás glorifiquen a Dios. Amén. Así que nosotros debemos andar como hijos de luz. Pero vamos a ver, el primer punto es la luz marca la diferencia. Pero en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Acá Pablo, ¿a quién le está escribiendo? A una congregación, a una iglesia. Bien, ¿nosotros qué somos? Una congregación, somos una iglesia. Bueno, les dice, y nos dice la palabra de Dios, que nosotros antes ¿de qué? De Jesucristo. Siempre hablamos de que hay un antes y un después de la vida de la persona cuando llega a Jesucristo. Antes andábamos en tinieblas. ¿Por qué andábamos en tinieblas? Porque nuestra naturaleza era ser hijo de perdición, de maldición, como lo llama la Biblia, porque estábamos muertos. Bueno, antes andábamos de ese modo. Dice, más ahora en el Señor somos luz. Amén. El problema está cuando no vivimos lo que nuestra esencia marca. Nuestra esencia ahora, 1 Corintios 5:17, nueva criatura es, todo lo viejo pasó. Bueno, nuestra nueva esencia en el Señor, por eso aclara Pablo, o Dios a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que antes andabas en tiniebla, ahora en el Señor somos luz. En el Señor somos luz. Esta nueva identidad, o esta nueva esencia, o esta nueva criatura, llamarlo o interpretarlo como mejor te sea para poder vivirlo, bueno, esta nueva esencia tiene que andar de una forma, que es en luz. Siempre cuando hablamos de luz, oscuridad o tinieblas, se me viene la representación de una vez que un jefe, había un sector que era poco iluminado, dice, voy a poner luz para que se vea la mugre. Y así mantienen limpio. Y tenía razón. Y así es nuestra vida cuando llega la luz de Cristo.
Y más te acercás a Cristo, más notás la forma en la equivocada en la que andabas. Y eso te lleva a andar en novedad de vida y a cambiar eso que hacíamos y no hacerlo más. Porque antes nuestra naturaleza era esa. Bueno, ahora en el Señor tenemos luz y debemos andar en esa luz. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Bueno, esa nueva luz, tenemos una nueva guía que es la palabra y en esa novedad de vida tenemos que andar. Amén. Olvidando lo que queda atrás, dice su palabra también, y mirando hacia adelante. Y el olvidando lo que queda atrás tiene que ver con eso, con lo que éramos, con nuestras preferencias muchas veces, con nuestros gustos, muchas otras. Pero debemos andar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la luz marca la diferencia. La luz que habita en mí, que es Jesucristo, marca la diferencia. Amén. Marca la diferencia en cómo. Tiene que ser notorio. Un ejemplo sencillo. Yo llego a un lugar, sí digo buenos días. Y muchas veces, o en este tiempo, por ejemplo, dice buenos días, qué calor que hace. Bueno, una manera de marcar la diferencia sería buenos días, Dios te bendiga. No la queja después del buen día, sino Dios te bendiga. Van a abrir los ojos. La gente va a abrir los ojos cuando vos digas Dios te bendiga. Pero nosotros debemos mostrar, debemos vivir en esta nueva esencia, en esta nueva criatura en la cual somos ahora. No somos, como muchas veces dice, o no deberíamos ser, como muchas veces dice el pastor, agentes secretos del Evangelio. Que no, con nuestra forma de hablar o conducirnos nadie sepa que somos hijos de luz, que somos luz. La luz marca la diferencia, no a veces, no según las circunstancias, no según el día, no según quién me rodea. La luz marca la diferencia siempre. ¿Ven? Porque Jesucristo dijo, el que conmigo no junta, desparrama. No juntamos de a rato y desparramamos de a otro. Ahí estaríamos viviendo en ambigüedad. Y eso no le agrada a Dios. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice Dios mismo. Nosotros tenemos que ser personas que marquen la diferencia por la luz que mora en nosotros. Amén. Que donde vayamos es algo que escuchamos muchas veces. Y si yo te digo que pienses, si estás al 100 o si estamos, perdón, no me excluyo, todo lo contrario, si estamos al 100 en cuanto a esto de representar a Cristo 100% en todos lados y nos falta. Y por eso la palabra de Dios siempre nos apela, nos exhorta, nos anima a que sigamos siendo luz. Dice, una luz no se prende, en ese versículo que citaba hoy, capítulo número 5 del 14 en adelante de Mateo, dice, una luz no se prende y se pone bajo el almud o bajo un mueble, sino que se pone arriba en el candelero que alumbre toda la casa. Y toda la casa tiene que ver con nuestro hogar, con nuestra vida y donde nos movemos. Nosotros debemos ser referentes, si querés una traducción para que podamos aprender, de esa luz tenemos que ser referentes donde quiera que nos movamos de Jesucristo. Si se quiere la comparación como el faro del mar, que en el medio de la oscuridad vean algo distinto que los guíe hacia Cristo. Amén. Como la salida de emergencia no es la salida, pero marca cuál es la salida. Esa es nuestra función, que seamos luz. Donde hay oscuridad, vieron que cuando se corta la luz, ¡ping! Bueno, acá no hay justamente, pero tendría que haber una luz que se prenda cuando hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, malos pensamientos, quejas, bueno, la luz de Cristo que mora en mí tendría que ser diferente. Cuando los demás se quejan, yo doy gloria a Dios. Cuando los demás insultan, yo hablo con acción de gracias, como hablábamos en mensajes anteriores. Y esa es la luz que alumbra. Amén. El cambio que Jesucristo provoca en vos. Por eso la luz marca la diferencia. A menos que vos me digas, yo sigo siendo el mismo a partir de Cristo, y tenemos que hablar a partir de Juan 3:16. Pero si vos tuviste un encuentro certero, seguro y real con Jesucristo, tu vida cambió. Tu vida cambió. Por lo menos me sucedió a mí y todo aquel que tiene un encuentro con Jesucristo, su vida cambia. Y ese cambio tiene que ser manifestado. Amén. Tiene que ser manifestado. Cambian mis prioridades, cambian mis anhelos, cambian mis proyectos, cambian toda mi vida cambia. Mi forma de ver las cosas, todo cambia.
Y es notorio, con el mundo debe ser notorio. Y si no es notorio, bueno, hay un problema. Estamos cerrando el año y bueno, evaluemos, porque siempre uno hace balance en esta época del año. ¿Bien? Evaluemos, ¿este año fui luz? ¿Pude guiar a otros con mi forma de hablar, con mi forma de conducirme, con mi forma de expresarme a Jesucristo? ¿Vieron los demás que en mi vida Jesucristo provocó un cambio o que Jesucristo vive en mí? Sería un muy lindo tiempo donde hagamos ese análisis. Amén. Y cada uno sabe la respuesta y Dios también. Pero que podamos ser luz, que este año venidero o mañana mismo, digo año venidero porque está por comenzar otro año, pero que podamos ser luz para que mucho pueblo que Dios tiene en este lugar venga y se congregue y sobre todas las cosas tenga un encuentro con Jesucristo. Amén. Pero yo debo ser luz, yo debo mostrar a Jesucristo con mi vida, gestos, caras, palabras, carácter de que Jesucristo está viviendo en mí. Amén. Porque en definitiva el que marca la diferencia es Jesucristo. Amén. Y es muy notorio. Como Pablo perseguía, mataba, encarcelaba a los cristianos y después ganaba almas para Cristo, así de notorio tiene que ser en este campo. Nosotros no hacíamos todo eso, pero le dábamos la espalda a Dios. Ahora todo lo contrario. Yo lo busco, lo anhelo, lo necesito y le obedezco. Y los demás lo van a ver. Indefectiblemente los demás lo van a ver. Tu familia lo va a ver, tus amigos lo van a ver. Si bien vos quizás no le digas soy hijo de Dios, bueno, en vos van a ver algo distinto. Ah, este tiene una perspectiva distinta. No se desespera cuando hay malas noticias económicas. No se desespera cuando se queda sin trabajo. No se desespera cuando le anuncian una enfermedad. No se desespera cuando vienen tiempos de las vacas flacas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mora en su vida y a partir de Jesucristo nuestra vida cambió. Amén. Primer punto, la luz marca la diferencia. La luz que es Jesucristo y mora en nosotros debe en los demás notar, o los demás deben notar en nosotros el cambio que produce Jesucristo. Tenemos que ser, dice la palabra de Dios, poderosos en palabras y en hechos. En palabras y en hechos. Digo, pero hago. Digo, manifiesto una novedad de vida, pero la demuestro. Amén. Santiago va a decir algo parecido cuando diga, la fe sin obras es muerta. Si yo digo creer y no vivo lo que creo, bueno, no produce fruto porque no es una fe verdadera. Si mi fe no me hace vivir de una forma distinta en el caso que estamos viendo, bueno, debo analizar qué clase de fe tengo. Dice, ¿crees que Dios es uno solo? Bien crees. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Pero el creer verdadero es actuar en consecuencia. Amén. Yo creo en Jesucristo que llegó a mi vida, bueno, debo caminar de tal forma o de tal manera que los demás vean a Jesucristo en mí. Amén. Asusta, desafía. A mí por lo menos me desafía a mejorar, me desafía a analizar mi vida. Cada uno mire cómo sobreedifica, va a decir la palabra en 1 Corintios 3:10. Bueno, cada uno mire cómo está viviendo esta realidad. Eso nos anima siempre al crecimiento sin juzgar la palabra de Dios. En el sentido de que nos falta mucho, sí, pero no dice, uy, te estás quedando, no. Lo que dice es, esforzate y sé valiente, como compartía la palabra de Mariana hoy en el grupo. Esfuérzate y sé valiente, Josué 1:9. Nosotros nos tenemos que esforzar, ser valientes, y Dios va a añadir de su gracia sin duda. Segundo punto, la luz tiene frutos. Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. O sea, el resultado de tu vida, cómo te conducís, bueno, eso va a demostrar si estás haciendo luz o si no estás haciendo luz. Dice en el versículo número 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fruto. ¿El fruto qué es? Resultado. ¿Cómo sabes si algo bueno o malo? Por el resultado. ¿O no? Bueno, me va bien, no me está yendo bien. Ahora, en lo espiritual, bueno, estoy obrando conforme a la voluntad de Dios, no estoy obrando conforme a la voluntad de Dios. Bueno, es un resultado.
El fruto, dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y acá está hablando de una nueva manera de vivir. En bondad, si ustedes recuerdan, por eso siempre les animo que tratemos de retener los mensajes y la palabra que vamos estudiando, porque en el capítulo número 4 decía que nosotros antes era inclinados a la malicia, y ahora está diciendo que tenemos que ser inclinados, o el fruto de la luz en nosotros es que andemos en bondad. Hay un contraste muy grande. Cuando los demás buscan malicia, buscan dañar, buscan pelea, buscan desunir, el Hijo de Dios, todo lo contrario, busca unir, busca perdonar, busca pedir perdón, busca agradar, busca la unión y la comunión que proviene de Dios. La luz produce fruto. Por su fruto lo conoceréis. Amén. Que podamos analizar nuestra vida en cuanto a frutos, porque la palabra de Dios nos enseña que Jesús nos va a conocer y los demás nos van a conocer, o nos vamos a dar a conocer por los frutos que nosotros demos. Amén. No les voy a hacer la pregunta, ¿qué fruto estamos dando? A ver, no, eso es individual. Pero nuestra vida como hijo de Dios es de estudio, análisis, a la luz de la palabra, qué tipo de fruto estamos dando, si estamos dando. Después nos vamos más adelante, vamos a ver que dice no des o obras infructuosas. Bueno, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Para gloria de Dios o para gloria del enemigo? O el enemigo se ríe de nosotros, por así decirlo. Mira, dice creer en Jesucristo y mira lo que hace. Mira lo que dice. Mira lo que piensa. Nuestro fruto va a marcar nuestra esencia. ¿Dónde están nuestras prioridades, nuestros pensamientos? Yo puedo decir muchas cosas, o podemos decir muchas cosas, pero mis frutos, mis resultados o consecuencias de mis decisiones van a ser la que marquen hacia dónde está inclinado mi corazón. Ahí está la cuestión. ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Qué fruto deseo dar? Amén. ¿Para gloria de Dios? O lamentablemente todo lo contrario. Y debemos analizar. Pero vemos que la luz tiene frutos. Frutos agradables a Dios. Amén. Punto número 3. En el versículo número 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. La luz que mora en nosotros nos permite comprobar. ¿Esto qué quiere decir? Que un hijo de Dios no debe conducirse como se le da la gana, por así decirlo, para que lo entendamos. Un hijo de Dios comprueba si lo que hace, tomando el ejemplo del punto anterior, si lo que hace es un buen fruto. Comprueba a la luz de la palabra si lo que hago, digo, pienso, es agradable al Señor. Nuestra vida, siempre digo la última semana, nuestra vida, nuestro proyecto, nuestro sueño, hasta aquí, ¿lo analizamos por el filtro si es agradable al Señor? Nuestra conducta diaria, ¿pasa ese filtro o pasaría si lo llegábamos a hacer en nuestra vida? Porque la luz marca la diferencia, como decíamos hoy, y marca la diferencia en este sentido también. Compruebo lo que es agradable al Señor. Por eso es una rendición total a nuestro Señor Jesucristo. Lo reconocemos como Señor y Salvador. Porque yo compruebo, como hijo de luz, estoy hablando a hijo de luz, ¿no? ¿Verdad? Empecemos por ahí, tendría que haber empezado por ahí. Estoy hablando de hijo de luz, amén. Entonces, como hijo de luz, yo debo comprobar lo que es agradable a mi Señor para agradarle, perdón, y para no caer en maldición o en errores innecesarios. Toda mi vida debe ser de comprobación en el sentido, todo lo que hago tiene que ser agradable a mi Señor. Amén.
Y para que sea agradable a mi Señor, debo conocer lo que es agradable a mi Señor. Pero yo lo compruebo. Yo lo compruebo mediante la palabra, mediante oración. Por eso siempre repetimos y es necesario que nosotros leamos la palabra y oremos y nos rindamos ante nuestro Señor para comprobar lo que es agradable a Él, como hijos de luz. Si queremos andar como hijos de luz, que somos en el Señor, como decíamos en el versículo número 8, que podamos comprobar. ¿Comprobar qué? Comprobar nuestros pensamientos, comprobar nuestras intenciones, comprobar nuestras acciones, comprobar nuestros dichos, comprobar nuestras interacciones diarias. Bueno, todo eso debemos comprobar si lo que estamos haciendo es agradable al Señor. ¿Por qué? Para que nuestras acciones sean de bendición a los que nos rodean, de edificación, y de esa manera hacer luz. Porque si nosotros no comprobamos lo que decimos, hacemos, pensamos, el fruto no va a ser agradable a nuestro Señor. Y no va a ser de bendición, ni va a ser edificante. Nosotros debemos comprobar lo que es agradable al Señor, para darle toda la gloria a Él, pero para bendecir al que está en tinieblas. Si yo no compruebo, si yo no sé lo que es agradable a Jesús, voy a dañar a aquel que está en tinieblas, porque voy a vivir en ambigüedad. En un día sí, un día no, y el que está en tinieblas no va a haber, o va a haber poquita diferencia. Pero mi anhelo es que podamos crecer en este sentido, de comprobar cada día lo que es agradable al Señor. Amén. Para ser de bendición, para exaltar su nombre. Punto número 4. Versículo número 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La luz te permite ser y mostrar la diferencia. Amén. Esa palabra que está traducida en no participes, en el original quiere decir no tengas comunión, que no tengas comunión en las obras infructuosas. ¿Qué es una obra infructuosa? Y bueno, rápidamente para detectar lo que es una obra infructuosa es todo lo que no le dé gloria a Dios. Todo lo que no le dé gloria a Dios y todo lo que no sea edificante para el que está a mi prójimo. No tengas comunión con aquellos que no le dan gloria a Dios en el sentido de glorificar, exaltar su nombre, que no tengan... Estoy hablando de comunión, de un mismo sentir. No estoy hablando de que no te juntes más con aquellos que no son hijos de Dios. No. Que no tengas el mismo sentir que ellos. No seas partícipes de lo que ellos hacen. No seas partícipes. Amén. Y habla de intimidad ahí. De intimidad con lo que hacen, con los que hacen obras infructuosas. Que no le dan gloria a Dios y no edifican al prójimo. Sino totalmente lo contrario. Dice, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso para nosotros y es vergonzoso para el que lo hace. Pero hablamos de luz y hablamos de marcar la diferencia. Nosotros vemos una conducta equivocada, una obra infructuosa, como dice la palabra, bueno, nuestro deber es marcar como hijo de luz que está actuando equivocadamente. Porque si somos luz, los demás, ¿cómo van a saber que están equivocados si no abrimos la boca? Si nosotros somos los encargados de llevar luz. No participes, dice. Y no solo dice no participes, sino más bien reprenderlas. A veces no participamos
pero no decimos nada. Si un amigo tuyo se va a equivocar y va a caer en una estafa y vos te enterás, ¿le dirías o no le dirías? Sí. Si vos te enterás que un ser querido, un amigo, va a caer en una estafa, lo que fuere, vos vas a ir a decirle, mirá, tené cuidado porque es una estafa. Y cuando viven equivocadamente o están obrando o haciendo obras infructuosas, ¿por qué no decimos? Con respeto, con misericordia y con amor. A veces personas y seres queridos muy cercanos. Porque dice, no participé, no tenga comunión con ellos, sino más bien reprenderla. En el sentido de que salgan palabras de aliento de tu vida para corregir a la persona. Porque si yo sé que mi hermano natural o carnal o hermano de sangre, llamarlo como quiera, está viviendo equivocado, bueno, mi deber es decirle, mirá, déjame decirte lo que enseña la palabra de Dios. No solo no soy partícipe, que venga y me diga, che, Pascual, vamos a hacer y tal cosa, y yo no alcanza, o está bien que yo le diga, no, no puedo participar en eso. Pero está bien también agregarle, mirá que la palabra de Dios enseña que eso no está bien. Y lo único que va a acarrear es maldición a tu vida. Porque dice, no seas partícipe, sino más bien reprenderla también. A veces nos quedamos, no, no, yo no voy, no participo, y está muy bien, pero que le podamos agregar, porque somos luz, que podamos clarificar la vida de los demás, que están equivocados, decirle, mirá, ¿me permitís decirte esto? La palabra de Dios, humildemente, la palabra de Dios le enseña esto, y no es agradable a su voluntad. Y no, pero yo no creo, bueno, hasta ahí llegó nuestro deber. Pero nuestro deber es no participar con ellos, no tener comunión en las cosas, en las obras infructuosas, pero también reprenderlas. También tener la capacidad de decirle en amor y con la gracia que Dios nos pueda añadir en ese momento es, perdóname, pero te estás equivocando. Ese no es camino de bendición, sino camino de maldición. ¿Me entienden? No participo como hijo de luz, pero reprendo, o sea, enseño, exhorto, animo, desafío. Amén. Porque somos hijos de luz y debemos andar como hijos de luz. Se pone arriba en el candelero la luz y alumbra a todos los que están en la casa. Amén. A veces nos quedamos con que no participo, yo no soy parte de ellos, soy conocido de ellos, pero cuando van a hacer maldades no me junto, pero no los animo, no les hablo de parte de Dios. Y lo que estás haciendo no es agradable, hermano. Digo hermano porque di el ejemplo de mi hermano de sangre. Pero según sea la relación, amistad, parentesco, compañerismo de trabajo, vecino, que no nos juntemos, que no tengamos comunión en obras infructuosas, pero también que la podamos reprender, en el sentido de que podamos animar a otros al cambio. Porque si no, no estaríamos cumpliendo la voluntad de Dios cuando dice vayan y hagan discípulos. Si yo solamente no participo, pero no animo y queda ahí. Está bien, yo marco la diferencia en el sentido, este no hace lo mismo que yo, pero estaría lindo que podamos enseñar por qué no lo hacemos. Amén. Y para eso debemos prepararnos como lo hacen las hermanas muy bien, que se capacitan y poder decir, eso está mal, o a los ojos de Dios no es agradable porque, que podamos tener la base bíblica necesaria para poder hacer. Amén. Que no participemos y que podamos reprender, enseñar, exhortar en amor. Siempre recordá, cuando enseñes, cuando corrijas, cuando animes, hacelo como te gustaría que hagan con vos. Así lo dice la palabra. Cuando vos estás equivocado, ¿cómo te gusta que te digan que estás equivocado? Con amor, con gracia, haciéndote entender por qué estás equivocado. Bueno, de la misma manera que lo podamos hacer nosotros, con la gracia que Dios añadió a nuestra vida. No con reto, no con de mala manera, sino con la autoridad que nos dio Dios y en la gracia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Y de esa manera
podamos edificar a otros y ser luz. Con mis hechos, a la hora de decirle no participo, pero con mis palabras, al decirle no participo porque, y explicarle muy bien cuál es la voluntad de Dios. Amén. Pero eso deben hacer los hijos de luz, o debemos hacer los hijos de luz. Punto número 5. La luz lo manifiesta todo. Mas todas las cosas, versículo número 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Viste que cuando prende la luz, cómo sale la cucaracha? O en mi casa solo, a veces pasa, tampoco voy a decir que siempre, va a decir este vive. Pero viste cuando prende la luz en un lugar medio deshabitado, que la cucaracha, ¿cómo sale? Bueno, la luz de Cristo, cuando vos entras a un lugar, cuando los hijos de Dios entran a un lugar, bueno, los demás, no voy a decir que son cucarachas, pero la luz de Cristo actúa en nosotros en ese sentido. Algo producen los demás. Algo producen los demás. O los irrita, o nunca te pasó. Como hijo de Dios, entrar en un ambiente y que a los demás lo irrita y no sabes por qué, o lo lleva a la intriga, pero algo produce el Hijo de Dios. Algo produce el Hijo de Dios, pero no por nosotros, sino por el que mora en nosotros. Cuando vos sos correcto, cuando vos no hablas truanerías, como decía anteriormente la palabra de Dios, cosas groseras y demás, cuando vos te conducís correctamente, cuando vos demostrás con tu palabra y con tu vida, con tus hechos, que sos un hijo de Dios, algo expone a los demás. El Evangelio a nosotros, por ejemplo, cuando vos predicás el Evangelio, ¿por qué es locura lo que se pierde? Porque para ellos es una cultura totalmente distinta, es reconocer que se equivocan, es reconocer que viven equivocados como nosotros vivíamos, y eso los confronta. La luz verdadera confronta al que está perdido. Por eso es locura, y por eso te dicen, vos estás loco, ¿qué voy a ir todos los domingos a la iglesia? Bueno, los hijos de luz que somos nosotros, porque Cristo mora en nosotros y a través nuestro debemos demostrar su carácter, su vida, y de desarrollar nuestro ministerio, servicio, donde quiera que vivamos, va a confrontar a los demás. Dice, la luz expone, manifiesta todo. Cuando vean una conducta en tu vida acorde, los demás van a sentirse interpelados, sí o sí, no por nosotros, por el que vive en nosotros. Pero cuando vivamos, hablemos como es agradable a nuestro Señor Jesucristo. Dijo alguien por ahí una frase, que tus obras griten más fuerte que tus palabras. Y la tomo para mi vida. Porque a veces nuestra boca dice una cosa y nuestros hechos demuestran otra. Que nuestros hechos demuestren la luz que mora en nosotros. Que tu vecino, que mi vecino, que mi jefe, que tu compañero de trabajo pueda ver o sentirse interpelado, que se sienta, que no sea lo mismo. Cuando un hijo de Dios, un hijo de luz, entra en un nuevo ambiente, tiene que haber cambios por el que mora en nosotros. Cuando Jesús entraba en una aldea, se acercaban todos a él. Cuando Pablo iba a algún lugar, se llenaban la sinagoga. ¿Y eso por qué? En el caso de Pablo, porque era un hijo de luz. Cuando los Pedro y los demás pecadores que no eran cultos, no tenían preparación, ¿por qué toda la gente los iba a ver? Porque eran hijos de luz y radiaban a Jesucristo en sus vidas. Ellos iban a un pueblo y se llenaba. Jesucristo se tenía que cruzar en barca porque lo seguía una gran multitud. Porque era poderoso en palabra y en hechos. Y si vos estudiás, todos los varones de Dios utilizaban la palabra de Dios, eran poderosos y en hechos. En palabras y en hechos, perdón, eran poderosos. Y de esa manera debemos conducirnos nosotros como hijos de luz. Amén. Que nuestros labios expresen gratitud, honra,
Gloria a nuestro Señor Jesucristo, pero que nuestros hechos lo hagan también de la misma manera. Amén. Y último punto. La luz es Cristo. Dice, por lo cual dice en el versículo número 14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cómo irán, dice Romanos 10, si nadie les predica? Despiértate tú que duermes tiene que ver con las personas que aún no conocen a Cristo. Y los encargados de compartir las buenas nuevas, las buenas noticias, que es el Evangelio, somos vos y yo. ¿Quiénes son los encargados de compartir la luz que habita en nosotros? Vos y yo. Que podamos alumbrar en primer lugar en nuestra casa, como dice Mateo 5, pero también que podamos alumbrar por donde quiera que vayamos. Ya vimos cómo, con nuestras acciones, con nuestra forma de hablar, con nuestras prioridades, pero que podamos alumbrar a los demás. Amén. Que nuestros hechos griten más fuerte que nuestras palabras. Ahí está la cuestión. Y nuestros hechos van a ser un resultado de las prioridades de nuestro corazón. Amén. Vamos a orar para terminar. Pero te quería animar, como decíamos anteriormente, estamos cerrando el año, vamos a comenzar uno nuevo si Dios lo permite y lo quiere así, pero que podamos en lo individual, como congregación, como familia, poder crecer en cuanto a manifestar la vida y la luz que vive en nosotros Jesucristo. Amén. Por eso te quiero animar en este tiempo que vamos a estar orando. Si en tu corazón anhelás representar, vivir, expresar a Cristo como Él se merece aún más o mejor de lo que lo estamos haciendo, que te pongas en pie. Yo voy a estar orando, vamos a tomar un compromiso con el Señor, aquel que lo quiera hacer y lo sienta hacer, que en este tiempo o en este año que está por comenzar, y tomamos el año por no decir hoy, mañana mismo, podamos representar a Jesucristo, aquel Hijo de Dios que vive y habita en nosotros, para que pueda manifestar su carácter, su luz a través nuestro. Amén. Que podamos ser de bendición y alumbrar a lo de la casa, pero también a todas las personas que nos rodean. Y que este lugar sea lleno de familiares, de amigos, compañeros de trabajo, que les alumbre Cristo, que pasen de muerta a vida. Así como un día estuvimos nosotros muertos, hundidos en el pozo cenagoso de la desesperación, como dice la palabra, que en nuestros círculo íntimo y círculos cercanos y aquellas personas que podamos tener contacto pasen o se conviertan de las tinieblas a la luz, así como un día hicimos nosotros, o Cristo hizo con nosotros, y pedirle a Dios que nos utilice con gran poder, que podamos ser portadores de luz, portadores de la verdad, portadores de buenas nuevas, como dice su palabra, para ir por aquellos que aún están perdidos. Amén. Oramos.
Señor, en el nombre de Jesús nos rendimos completamente a ti para decirte que te amamos, para agradecerte porque podemos vivir en novedad de vida, porque podemos vivir y ser portadores de la luz que es Jesucristo. Gracias por tan grande privilegio, gracias por tan grande responsabilidad, pero también queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para que a través de nuestras acciones, palabras, pensamientos, conductas, gestos, podamos ser canales de bendición para aquellos, Señor, que aún no tienen a Jesucristo en su vida. Te pido por favor que en tu misericordia, a través nuestro, muchas personas puedan alcanzar la vida nueva, la vida eterna, la vida abundante que solamente da Jesucristo. Ayúdanos, Padre, como individuos, como familias, como congregación, a proclamar el Evangelio con palabras, pero también con vidas transformadas por Jesucristo. Que los demás vean lo que provoca Jesucristo en personas que realmente lo toman, lo aceptan como su Señor y Salvador. Te pido que nos bendigas como congregación, que podamos ser eficaces en el sentido de mostrar el Evangelio, de vivir el Evangelio y de predicar el Evangelio, Señor. Queremos ir por aquellos que están perdidos, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo añada conforme creas necesario a cada uno de nosotros. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por esta decisión que está tomando. Fortaléceles, pero también clamamos por este pueblo que aún está dormido, para que les alumbre Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que desates toda maldición, que desates toda hechicería, que desates toda incredulidad, Señor. Deshace en esta hora, en este tiempo, Señor, toda atadura que impide el oír del Evangelio, pero también que desate de nuestra vida todo lo que impide el proclamar el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias por este año, por las cosas agradables y las cosas que tú has añadido a nuestra vida. Te agradecemos porque todo proviene de ti. Y ponemos en tus tiernas manos de amor el año próximo para que nuestros proyectos, anhelos, familias sean guiados por tu mismo Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, añade bendición, añade salvación a nuestras familias también y añade sabiduría a la hora de toma de decisiones, Señor, porque queremos agradarte en todo. En el nombre de Jesús cubrimos este tiempo donde hay celebración para que sea un tiempo propicio de hablar de tu Hijo Jesucristo. Que actuemos redimiendo el tiempo como enseña la palabra, que podamos aprovechar cada oportunidad, Señor, para que muchas personas procedan al arrepentimiento. Y en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Dios le bendiga.